¿Qué tal? Espero que todos ustedes estén muy bien. Buenas tardes. Mi nombre es José Kevin Riveros Vallejos. Soy enfermero de profesión. Actualmente trabajo en Pachabol Consulting en Bolivia como instructor de primeros auxilios elementales y reanimación cardiopulmonar. También soy voluntario de Cruz Roja Boliviana Filial Municipal El Alto, actualmente con el cargo de secretario general y pues instructor de varias temáticas dentro de Cruz Roja Boliviana también, primeros auxilios industriales, primeros auxilios en lugares remotos, RCP para proveedores de salud y otros cursos más. Ok, entonces el día de hoy vamos a llevar una parte muy genérica, por así decirlo, sobre lo que es la RCP, pero antes de entrar en materia sobre cómo se realiza actualmente reanimación cardiopulmonar y demás, vamos a hablar un poco sobre cómo se ha ido modificando este aspecto, ¿ok? Eh, y vamos a empezar con esta parte, por ejemplo. ¿Qué sabemos sobre la RCP? ¿Alguien que tal vez quiera activar su micrófono y hacer tal vez alguna intervención en este punto? Reanimación cardiopulmonar, si no me equivoco. Ya, gracias, Elena. Reanimación cardiopulmonar. ¿Alguien más? Henry creo que quería participar por ahí. Buenas tardes. A lo que tengo entendido es la reanimación cardiopulmonar. Sirve más que todo para dar, ¿cómo se puede decir? Masajes para que el corazón no deje de funcionar, de trabajar. Ya, súper. Genial, muchas gracias. A ver, vamos a ir entrando en contexto un poquito. Cuando hablamos de RCP, necesariamente tenemos que hablar de regulación de la RCP. Si bien sabemos qué significa RCP, que es reanimación cardiopulmonar, y que habla sobre masajes en el pecho, compresiones torácicas y demás, tenemos que entender de que todo esto tiene un origen, tiene un porqué, ¿ok? Entonces, la ILCOR, que es la International Legion Committee on Resuscitation, es quien maneja o quien conglomera al mismo tiempo todas las instituciones que trabajan en base a reanimación cardiopulmonar, ya sea a niveles básicos, intermedios o avanzados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, está la AJA, está la AJA que es la Asociación Americana del Corazón, está el Consejo Europeo de Resucitación y demás, ¿no? Entonces, todos estos se conglomeran en una sola que se denomina como la ILCOR, que es la International Legion Committee on Resuscitation. ¿Listo? Entonces, estas reuniones o este comité como tal tiene la función de actualizar los lineamientos sobre los cuales se realiza el RCP. ¿A qué nos referimos con esto? Cada 5 años, sacan unas nuevas guías sobre actualización de la RCP y se hace en base a esto, en base a este comité, quienes definen en base a estudios científicos, pruebas, ensayos, de decir, ok, las compresiones torácicas se tienen que hacer a un ritmo de 100 compresiones por minuto. No, actualmente ya habla de que se tienen que hacer un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. Ok, entonces, esas actualizaciones en base a evidencia, a evidencia científica y demás, se van generando cada 5 años, ¿ok? Eh, Habían las guías de resucitación del 2005, la hubieran en 2010, la hubieran en 2015 y ya las últimas actuales salieron en 2020, ¿ok? Entonces tenemos que considerar todo esto. Cada 5 años salen nuevas guías sobre la RCP. ¿Ok? Ahora eso es lo regular. Generalmente, si es que hay algún cambio grande, se puede realizar. ¿Ok? Por ejemplo, el año 2017, que no era un año en el cual correspondía tener una actualización de las guías de la RCP, el año 2017 sacaron una actualización pequeña, un, eh, un documento pequeño en el cual decían, en este punto se cambia como tal. Es decir, creo que hablaba sobre la profundidad, si no me equivoco, de las compresiones que tienen que realizar. Pero de todas formas, lo común es que sea cada 5 años y en base tal vez a un hallazgo importante y demás, que tengan que reportarlo o actualizarlo de la forma más urgente posible, se puede hacer también. Pero generalmente son 5 años los que llevan una actualización a otra.
Entonces, por ejemplo, las penúltimas que salieron son las de 2015, los lineamientos del RCP de la 2015 es de la ELCOR. ¿Y quiénes agarran todos esos? La Asociación Americana del Corazón, el Consejo Europeo de Resucitación, todos estos agarran lo mismo. ¿Para qué? Para que al final la información sobre esta temática tan importante que es la reanimación cardiopulmonar sea eh, lo más común, si vale el término, posible en cualquier parte del mundo. Es decir, que lo que nosotros aprendamos acá sobre RCP, sepan lo mismo en Europa, sepan lo mismo en Asia, en África y demás, ¿ok? Entonces es importante que nosotros consideremos esto al momento de saber si la información que me están dando en un curso de RCP o en un curso sobre eh, soporte vital básico y demás es actualizado, tiene el contenido adecuado, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de reanimación cardiopulmonar, hablamos de que son las maniobras manuales y o mecánicas que van a permitir dos cositas al operador. Primero, sustituir y segundo, restituir. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esto? Sustituir, que nosotros vamos a hacer con nuestras manos que el corazón funcione por sí solo. Perdón, que el corazón funcione mientras él no puede funcionar por sí solo. Es decir, nuestras maniobras van a sustituir las funciones tanto del corazón como de los pulmones. ¿Para qué? Para que en algún momento tal vez podamos restituir, es decir, que vuelvan a funcionar por sí solos y que ya no tengamos que hacer los masajes cardíacos o las compresiones torácicas, como quieran llamarle, ya no las tengamos que hacer para que para que la persona pueda tal vez hacerlo por sí sola, como lo estaba haciendo antes de caer en una parada cardiorrespiratoria. Entonces, para terminar el concepto, técnicas manuales y o mecánicas que permiten al reanimador sustituir y restituir las funciones del corazón y de los pulmones cuando esta persona ha sufrido una parada cardiorrespiratoria, una PCR. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de una parada cardiorrespiratoria, nosotros nos vamos a dar a entender que se entiende por la suspensión súbita e inesperada de todas las funciones del corazón y los pulmones, la misma que tiene innumerables causas. Aquí es importante recalcar de que cualquier persona que esté fallecida tuvo un paro cardiorrespiratorio, ¿ok? No importa si previo a eso se accidentó, se quemó, se cayó de un tercer piso, sigue siendo la misma causa el paro cardiorrespiratorio, ¿ok? Entonces, al final siempre va a ser el punto antes de fallecer como tal. Entonces, las causas son innumerables. Ahora, también tenemos que entender que cuando hablamos de RCP, hablamos de maniobras que tenemos la obligación de conocer, que están destinadas a lograr que el corazón vuelva a latir y los pulmones vuelvan a funcionar. Tenemos que recordar que tienen que ser efectuados lo más rápido posible, ¿ok? Esto evita que nuestro paciente, en todo caso, tenga daño irreversible en el cerebro. Y enseguida más adelante vamos a hablar sobre qué tiempos hay, qué tiempos no se deben tomar en cuenta, etcétera, etcétera. ¿Listo? Algunas de las causas de los paros cardiorrespiratorios: traumatismos, electrocuciones, ahogamientos, asfixias, intoxicaciones, estrangulaciones, hipotermia, atragantamiento, patologías cardíacas, patologías metabólicas y otras cosas más que ustedes les puedan ir añadiendo, como hemos dicho. Al final las causas son innumerables. Ahora hay que definirlo bien. Cuando nosotros vayamos viendo esto, tenemos también el paro respiratorio y el paro cardiorrespiratorio. Podemos encontrarnos con cualquiera de estos dos. ¿Por qué? Porque puede que solamente el paro sea de los pulmones, es decir, que los pulmones únicamente sean los que no están funcionando. Eso va a ser un paro respiratorio, pero el corazón va a seguir funcionando, sigue funcionando. Ahora, mucho depende de contexto, tipo de salud de la persona, estado físico y demás, para que el corazón pueda tal vez seguir latiendo 10, 15, hasta 20, 25 minutos solito, ¿sí? Es decir, sin que los pulmones estén funcionando, ¿ok? Pero todo depende, no es un punto fijo en el cual sí o sí va a ser 15 minutos, o sí va a ser 10, no es algo multifactorial, ¿listo? Ahora, el paro cardiorrespiratorio es todo lo contrario. Si el corazón para, los pulmones automáticamente dejan de funcionar. ¿Listo? En el paro respiratorio, los pulmones paran y el corazón sigue bombeando durante un tiempo más. En cambio, en el paro cardiorrespiratorio, el corazón se detiene
los pulmones automáticamente también se detienen. ¿Listo? Entonces vamos a poder encontrar esas dos situaciones cuando nosotros hablemos de una parada cardiorrespiratoria o de un paro respiratorio. Lo que tenemos que entender en este punto es el abordaje del paciente, cómo vamos a abordar al paciente, cómo vamos a saber si esta persona tiene o no tiene una parada cardiorrespiratoria y qué hacer al respecto. ¿Listo? Primero, hablemos de por qué la RCP básica es tan necesaria aprender. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con la RCP básica? Nos referimos a que, por ejemplo, dentro de los niveles de capacitación en RCP, tenemos el nivel LEGO, tenemos el nivel de soporte básico de vida y soporte avanzado de vida. ¿Ok? Entonces, el personal LEGO es personal que no tiene entrenamiento, que no es del área de la salud, que es personas de la calle, civiles, etcétera, etcétera, que al final pueden aprender maniobras básicas para poder salvar una vida. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas maniobras básicas? Las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas es la maniobra más básica para poder salvar una vida, ni siquiera las insuflaciones, ¿ok? Pero, si hablamos de supervivencia, dice que en supervivencia el promedio al paro cardíaco fuera de un hospital es de 6.4%. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos referimos? Que si a quien sea le da un paro cardiorrespiratorio y está fuera del hospital, su probabilidad de supervivencia es de un 6.4%. Pero esto puede incrementar de un 49 a un 74% si es que hay alguien entrenado para poder realizar el RCP en esta persona. ¿Me dejo entender? Ese es el nivel, hablando en números, ese es el nivel de importancia que tiene aprender reanimación cardiopulmonar, al menos de la parte más básica. Debemos también contar con material de bioseguridad, no solamente por el actual contexto en el cual estamos viviendo. A mí la verdad no es como que me gusta meter a estas temáticas del todo la enfermedad que está actualmente en todo el mundo, ¿no? Pero sí es necesario ciertos puntos, pero no es como que le tengamos que meter a todo. ¿Listo? Entonces, aquí, para entrar en contexto nada más, tenemos que tener en cuenta de que el material de bioseguridad nos protege de muchas enfermedades. ¿Listo? De muchas. Incluso el guante de látex el guante de látex nos protege de enfermedades de transmisión sanguínea, por ejemplo. ¿Ok? Si es que mi paciente estuviera con una hemorragia. Entonces, tenemos que entender que el material de bioseguridad siempre fue importante. No solamente ahora, siempre debió ser importante, siempre fue importante. Y las personas que se entrenaban en primeros auxilios, en RCP y demás, sabían de que el material de bioseguridad para atender a una persona en la calle siempre fue bastante importante. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener en cuenta, como mínimo, estos tres: barbijos quirúrgicos, guantes de látex o de nitrilo, y los lentes o antiparras. También debemos evaluar la seguridad del escena. Es importante que nosotros tengamos en cuenta de que debemos ser conscientes en lo que estamos haciendo. Si bien vamos o queremos salvar una vida, tenemos que también ver el componente de si nuestra vida corre riesgo o la vida de la gente que está alrededor, porque generalmente en este tipo de situaciones hay gente que está como curiosa, gente alrededor, gente que no sabe qué hacer. Entonces, ahí también a ellos tenemos que cuidarlos, porque si les pasa algo a ellos, no solamente vamos a tener un paciente, vamos a tener 2 pacientes para atender. ¿No ve? Entonces, primero, la seguridad personal. Segundo, la seguridad de la escena. Dice, no por hacernos los valientes y querer ayudar, pongamos en riesgo nuestra propia escena. Esto se puede interpretar, la imagen que ustedes están viendo, se puede interpretar como una persona que no tiene noción sobre los riesgos que conlleva hacer una acción u otra. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar en cuenta de que hay riesgos que debemos tener y hay cosas que debemos o acciones que tenemos que tomar para poder proteger ante estos riesgos. ¿Ok? Antes de actuar debemos tener la total de seguridad de que tanto la víctima como nosotros estamos fuera de peligro. ¿Ok? Y sí, parece bonito que nos hagan una placa ahí en algún lugar diciendo que el voluntario muerto en acto de servicio o la persona que ayudó, que esto que el otro, pero eso más allá también te dice de que hay alguien que no estuvo valorando los riesgos de una escena
de la forma más adecuada posible. Entonces tenemos que también tomar conciencia de eso. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? La cadena de supervivencia para una parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria. ¿Ok? Esta cadena de supervivencia es la columna vertebral, por así decirlo, para saber qué hacer en caso de una parada cardiorrespiratoria. ¿A qué me refiero? Estos son los pasos en orden lógico que debería seguir una persona que sufre una parada cardiorrespiratoria, siempre contando con el éxito de la recuperación. ¿Ok? ¿A qué nos referimos? El primer eslabón habla sobre la activación de la respuesta a emergencias y reconocimiento del paro. ¿Ok? En este primer eslabón, nosotros vamos a hablar sobre, ok, tenemos que primero saber si realmente esta persona está en una parada cardiorrespiratoria. Y segundo, llamar a un sistema de emergencias. Activar el sistema de emergencias. ¿Para qué? Para que la ambulancia llegue y avisarle a la ambulancia de que mi paciente está en esta situación. ¿Okay? Porque si yo no le aviso a la ambulancia que mi paciente está inconsciente, no respira y no tiene circulación, la ambulancia tal vez pueda llegar con un equipo de curación, más no con un desfibrilador, por ejemplo. ¿Ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta de que la información de despacho es bastante importante para las ambulancias, para el servicio de emergencias. Luego también tenemos el segundo eslabón que habla sobre la RCP de alta calidad. Aquí lo que se busca es que el operador tenga la capacidad y la destreza de poder realizar RCP de alta calidad. ¿Ok? En algunos casos solamente va a ser reanimación mejor dicho, solamente van a ser compresiones torácicas. Ahorita vamos a hablar el por qué. Pero tenemos que tomar en cuenta de que la RCP debe ser de calidad para así asegurar un pronóstico bueno al paciente. ¿Listo? Luego está la desfibrilación con un desfibrilador externo automático, con un DEA. Y a este punto, en este tercer eslabón, ya no es como que las personas del ambiente extrahospitalario, es decir, las personas civiles, de a pie y demás, puedan intervenir del todo. Algo sí, pero no del todo. ¿Listo? Y ya desde el cuarto eslabón, ahí es donde sí, ya no va a actuar el vecino, ya no va a actuar el compañero de curso, el amigo que estaba justo en el mercado, ya no. ¿Por qué? Porque es un soporte vital avanzado que se realiza en la ambulancia, en el transporte, luego hay cuidados postparo cardíacos que son en el hospital, están viendo cuál fue la causa de su paro cardiorrespiratorio, por qué le pasó, qué se puede hacer en esos casos para recuperar, para que el paciente recupere y demás. Y el último eslabón, que este se le añadió en la última actualización de la RCP del año 2020, fue la recuperación. Ahora, esta recuperación, más allá de hablar de cuidados postparo, habla sobre la reinserción de una persona que tuvo una parada cardiorrespiratoria a la sociedad como tal, a sus actividades frecuentes. ¿Ok? Si esta persona jugaba, qué sé yo, jugaba frontón en las mañanas, luego iba a trabajar, luego a la universidad, que el otro. Entonces, después de un paro cardiorrespiratorio, esta persona tendría que tener los adecuados cuidados post-paro cardíaco, las revisiones, medicamentos, tratamientos, todo para que luego se recupere. Y cuando se considere que se ha recuperado, cuando esta persona vuelve a sus labores cotidianas, es decir, vuelve a jugar frontón, vuelve a ir a sus clases con total normalidad, vuelve a jugar, vuelve al trabajo, todo eso. Okay, ahí mi paciente está recuperado. Antes de eso, no todavía. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones del paro? ¿Por qué? Aquí habíamos dicho primero, en el primer eslabón, habíamos dicho reconocer el paro cardiorrespiratorio y activar el servicio de emergencias. Entonces, cuando nosotros hablamos de reconocer el paro, tenemos que saber cuáles son las manifestaciones del paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Entonces dice, paciente inconsciente, paciente con ausencia de respiración y con ausencia de pulso. En este punto tenemos que ser bastante claros. Los criterios para una parada cardiorrespiratoria es paciente inconsciente, ausencia de respiración y ausencia de pulso. Esos tres tienen que existir para que yo le pueda decir a la ambulancia, el paciente está en una parada cardiorrespiratoria. Y más allá de decirle a la ambulancia, iniciar las maniobras de RCP lo más antes posible. ¿Listo? Entonces, recuerden, paciente inconsciente,
paciente no respira y no tiene circulación o pulso. ¿Listo? Entonces, tomémoslo en cuenta como punto de la cadena de supervivencia, del primer eslabón específico, y después de haber reconocido el paro, ¿qué tenemos que hacer? Activar el sistema de emergencias. Pero primero, ¿cómo vamos a reconocer estos tres aspectos? La primero es ayudarnos buscar respuesta del paciente. Es decir, nos vamos a arrodillar al lado del paciente, le vamos a hacer un pequeño estímulo en el hombro, puede ser, y decirle, señor, buenas tardes, mi nombre es José Kevin, sé primeros auxilios, lo voy a ayudar, ¿está usted de acuerdo? Y ahí esperamos una respuesta. Como mi paciente tiene que estar para una parada cardiorrespiratoria inconsciente, entonces no me va a responder. Luego verificamos la respiración. Hay un método que se denomina MES o también se denomina VOS. ¿Listo? ¿Por qué se denomina MES? Porque se habla sobre mirar, escuchar y sentir. ¿Qué miramos? Los movimientos del tórax. ¿Qué escuchamos? La salida del aire de los pulmones. ¿Qué sentimos? Sentimos en la mejilla la brisa del aire que sale por la boca y nariz del paciente. ¿Listo? Entonces, en este sentido, por ejemplo, en la actualidad, por razones bastante obvias, se ha dejado de utilizar el método del MES o de VOS, que habla sobre lo mismo, ver, oír y sentir. ¿Ok? Más allá de eso, por razones actuales de la enfermedad y demás, ya se evita hacer este movimiento de mirar, escuchar y sentir, sino solamente de, qué sé yo, palpar el tórax con ambas manos y ver si hay movimientos respiratorios, si hay sonidos respiratorios y demás. ¿Listo? Entonces ahí nosotros vamos a verificar si el paciente está respirando o no está respirando. Y el pulso o la circulación la vamos a evaluar en la arteria carótida. ¿Cómo? Utilizando las yemas de los dedos índice y medio, de estos dos, de la mano derecha, el auxiliador ubicará la arteria carótida aplicando leve presión hasta sentir la repercusión distal de los latidos en un tiempo no menor de 2 segundos, de 5 segundos, perdón. Entonces, dos dedos índice y medio a la altura de la arteria carótida que se encuentra aquí. Entonces nosotros tenemos el centro del cuello, a cualquiera de los costados recorremos un poco y presionamos un poco con fuerza. Y ahí ustedes van a sentir el pulso carótido. ¿Listo? Como están viendo en la imagen también. Entonces, una vez de que yo he visto que mi paciente está inconsciente, no respira y no tiene circulación, voy a activar el sistema de emergencias. Entonces dice, primero, verifique conciencia, respiración y pulso y avise al servicio de emergencias municipales. ¿Listo? Entonces aquí entramos. Primero, llamamos a la ambulancia. Para los que viven en la ciudad del Alto de La Paz, Bolivia, el número es 161. Para los que viven en La Paz, el número es 165. ¿Listo? Entonces tienen que tomar en cuenta también eso. Si soy de otro lado, si soy de otro municipio, de otro país, de otro departamento y demás, importante que yo averigüe y me sepa el número de servicios de emergencias locales. ¿Ok? Entonces, llamamos al servicio de emergencia local y ¿qué le decimos? El paciente está inconsciente, no respira, no tiene circulación y se debe pedir esa ayuda en la ambulancia. ¿Listo? Ok, entonces llamamos, le digo, ok, estoy con una persona en tal ubicación, lo más específico posible la ubicación. Le decimos, el paciente no está inconsciente, no respira y no tiene circulación. Entonces eso sería lo suficiente como para que la ambulancia diga, es un caso de paro cardiorrespiratorio. Llevemos el DEA por si acaso, llevemos balón de oxígeno, cualquier cosa que pueda ayudar en el momento. ¿Listo? Evaluamos conciencia, evaluamos pulso, evaluamos respiración y llamamos por ejemplo, si estábamos en el alto, habíamos dicho el 161, ¿no ves? Y le decimos, ayuda, mi paciente no está inconsciente, no respira y no tiene circulación. Estoy en tal lugar, hemos hecho esto, cualquier cosa. La información que ustedes consideren necesaria. Lo ideal es nutrir de la mayor cantidad de información útil al servicio de emergencias que está despachando una ambulancia hacia donde nosotros. Si usted no está solo, debe señalar y ordenar. ¿A qué nos referimos con este punto?
Vamos a decirle, usted, señor, por favor, ayúdeme, llame a la ambulancia, llame al 161 y dígale que el paciente que estamos atendiendo está inconsciente, no respira y no tiene circulación. Y listo, ya ordené, ya señalé y ordené. Y otra persona ya está llamando a la ambulancia. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si estamos solos? Si estamos solos, el sistema de emergencias debe recibir el aviso como sea. Puedo llamar en altavoz, puedo llamar en algún lugar que sea mucho más seguro, ideal siempre, pero busquen su seguridad, porque si estamos en una situación como la que estamos viendo, por ejemplo, en las imágenes, primero lo que voy a buscar es mi seguridad integral, la de mi familia, tal vez de repente, y después de eso ver cómo podemos ayudar, a quién podemos llamar, a quién tenemos que llamar y demás, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este aspecto, de decir, de decirles a las ambulancias o al sistema de emergencias que tienen que venir. Y más allá de que tienen que venir, ¿qué tiene el paciente o al menos qué piensan que tenga el paciente para que la ambulancia traiga el material adecuado? Si nosotros no le decimos, mi paciente está inconsciente, no respira y no tiene circulación, lo más probable es que no lleguen con un DA, con un desfibrilador externo automático para poder ayudarme a atender al paciente. Ok, es lo más probable. Entonces, mucho cuidado con eso. Aquí. Entonces, si ya tenemos estos dos, perdón. Ok, mejor ahí. Si ya tenemos estos dos cubiertos, tanto reconocer el paro cardíaco, activar el sistema de emergencia, ahora sí nos vamos a basar en saber cómo es una RCP de alta calidad. ¿Listo? Cuando hablamos de la sistemática de la RCP, hablamos de 3 pasos, que son el CAB. ¿Ok? El paso C, que habla sobre restablecer la circulación. El paso A, que habla sobre aperturar la vía aérea. Y el paso B, que habla sobre restablecer la ventilación del paciente. ¿Listo? O la respiración del paciente. Primero el paso C. Habíamos dicho que el paso C va a ser restablecer la circulación del paciente. ¿Cómo vamos a buscar eso? Con compresiones torácicas. ¿Listo? Este es el punto que más me interesa a mí que ustedes aprendan. ¿Por qué? Enseguida lo vamos a saber. Primero, las compresiones torácicas anteriormente, en las actualizaciones del 2010 y el 2015, se decía que, por ejemplo, debería desplazarse máximo hasta 5 centímetros el pecho, es decir, de profundidad. Luego, se hablaba también de que el ritmo al cual debe ir las compresiones son de 100 compresiones por minuto como máximo, el 2010, por ejemplo. El 2010 hablaban de 100 compresiones como máximo por minuto. El 2015 dijeron al menos 100 compresiones por minuto. Y el 2020 hablan de 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Ok? Y ese es el ritmo. Entonces, ahorita ya hemos hablado de profundidad y ritmo. Profundidad de 5 a 6 centímetros, ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Listo? Ahora, hay que tener esta consideración también. Cuando ustedes lean, o si alguna vez han leído unas recomendaciones, las guías, por ejemplo, los lineamientos de la AJA para la RCP, que en todo caso son los mismos que es la IRCOR, se decía que hay mucha más gente que no presiona los 5 centímetros. Es decir, que si bien la recomendación es que el tórax debe desplazarse 5 centímetros sin llegar a los 6, hay mayor problema con que la gente no cumpla el tema de hacer ni siquiera 5 centímetros. Y casi nadie presiona más de 6, entonces no hay tanto lío con eso. Pero la regla de todas formas dice, no menos de 5, tampoco más de 6 centímetros, que nosotros debemos presionar el pecho. ¿Listo? Y el ritmo, ya les dije, de 100 a 120 compresiones por minuto. Ahora, si hablamos de RCP de alta calidad, tenemos que tener también lineamientos que nos digan cómo debe ser el ejercicio de la RCP para que se considere que es de alta calidad. Entonces, en este sentido, primero, el movimiento que generamos no es de fuerza en brazos, por si acaso. ¿Listo? El movimiento que generamos es movimientos de la articulación de la cadera. Y ya, son movimientos que hacemos hacia adelante.
Nada más, ¿listo? Y el propio peso, la propia gravedad, todo eso nos van a ayudar para que nosotros presionemos el pecho. Si ustedes hacen fuerza, primero no vamos a cumplir el resto de las condiciones. Y segundo, nos vamos a cansar muy rápido, no vamos a poder hacer bien las compresiones, no vamos a tener una adecuada profundidad, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, primero, el movimiento se realiza en la articulación del cadera. Segundo, brazos perpendiculares al esternón, es decir, entre mis extremidades superiores y el esternón de mi paciente debe haber un ángulo de 90 grados. Por eso dice perpendiculares. ¿Listo? Debemos tener un ángulo de 90 grados con relación al paciente. ¿Qué más debemos hacer? Dedos entrelazados. Aquí en este punto, por ejemplo, si vamos a tener esto, para que lo noten un poco, esta mi mano es la que está en contacto con el pecho del paciente. ¿Listo? La que está abajo, si vale el término. La mano que está arriba entrelaza y solo la mano de arriba cierra el puño. Esta mano sigue abierta, la que va abajo. Como también ustedes están viendo en la imagen. ¿Listo? Entonces, solamente la mano de arriba entrelaza, pero los dedos deben estar entrelazados, no cruzados. Esta posición, por si acaso, no es la posición del cierre. Esta es la posición de las manos. No así, así. ¿Listo? Los codos trabados, ¿a qué se refiere? Debe haber, no debe haber, mejor dicho, una flexión de los codos. Porque si no, ahí sí nos vamos a hacer necesariamente fuerza en brazos, porque vamos a estar haciendo esto. Pero si los brazos están rectos, los movimientos de cadera, mejor dicho, van a ser lo suficiente como para que podamos realizar las compresiones. ¿Listo? ¿Qué más dice? El tiempo de compresión debe durar lo mismo que el tiempo de descompresión. ¿A qué se refiere? Si este es el corazón y este es el esternón, yo tengo que presionar y volver al mismo punto. Presionar y volver al mismo punto. No presiono y hago ahí mismo las compresiones. Presiono y vuelvo al mismo punto. Presiono y vuelvo al mismo punto. ¿Listo? Entonces, a eso nos referimos con el tiempo de compresión debe durar lo mismo que el tiempo de descompresión. Aquí, en este punto, seguimos con el tema de compresiones torácicas. Mecanismo, nosotros hacemos que esto funcione como un mecanismo de bomba, ¿ok? Vamos a utilizar la caja torácica específicamente al esternón para que nos ayude a hacer un mecanismo de bomba, ¿ok? ¿A qué nos referimos? Que nosotros con nuestras manos vamos a empujar y comprimir el corazón para que bombee sangre, ¿listo? A su vez, este mismo mecanismo nos va a ayudar a que los pulmones realicen respiración pasiva, ¿ok? Y recuerden esta palabra, respiración pasiva, porque eso es un punto bastante importante de por qué ha cambiado la RCP en estos tiempos, ¿ok? Segundo, ritmo por lo menos de 100 a 120 compresiones por minuto, ¿ok? Ritmo de 100 a 100 compresiones por minuto. Entonces, ¿cómo vamos a ir cumpliendo todo esto? Y vamos a ir también reduciendo aquí. Primero tenemos que tener en cuenta que el tórax debe desplazarse de 5 a 6 centímetros. Ok, ya lo sabemos, pero ¿cómo yo aseguro eso? ¿Cómo sé que yo estoy comprimiendo 5 a 6 centímetros? Cuando mis brazos están rectos, mis dedos están entrelazados, mis brazos están perpendiculares al esternón y solamente hago movimientos de cadera. Si yo hago eso, estoy asegurando de que el tórax está desplazando 5 a 6 centímetros. ¿Listo? ¿Y cómo aseguro un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto? Actualmente hay herramientas que te ayudan. ¿Listo? Como por ejemplo, una que tal vez les pueda servir porque no siempre se puede practicar, aunque la práctica es el mejor maestro, al menos en esta temática de RCP, pero si estamos hablando de un seminario virtual y demás, recomendación, busquen lugares para entrenar. Maniquís de entrenamiento de RCP, hay maniquís sencillos como los azules en los cuales tú haces RCP y solamente suena un pequeño clic, hay
Hay maniquís de RCP mucho más avanzados y sofisticados que, por ejemplo, prenden luces LED cuando estás haciendo adecuadamente la RCP. Hay otros que tienen un software en el cual te dice cómo estás haciendo la RCP, si estás haciendo bien, a qué minuto empiezas a flaquear, a qué minuto empiezas a hacer menos profundidad, cuál es tu promedio de profundidad en compresiones y demás. Pero eso es ush, en los maniquís de última generación como tal, pero existe. ¿Ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta de que en algún momento tenemos que practicar, buscar espacios de práctica. Más allá de que, digamos, sea, que si va a pagarte un curso solo de SPP, aunque ya lo hayas pasado y demás, si tienes la oportunidad de practicar, practica. Ahora, como estamos hablando de un seminario virtual y más que esto que el otro, el punto importante es de que nosotros empecemos a utilizar herramientas digitales, como por ejemplo los metrónomos. ¿Listo? Un metrónomo que es una aplicación de celular que anteriormente solamente se lo utilizaban para componer canciones, para afinar instrumentos, etcétera, etcétera. Pero ahora han desarrollado metrónomos específicos para realizar el SP. ¿A qué nos referimos? Es una aplicación en la cual tú anotas en la aplicación cuántos bits quieres por minuto. Entonces tú le pones, por ejemplo, 110 bits por minuto, entonces te va a dar un ritmo de 110 bits por minuto. Le das a iniciar y suena bip, 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 bip. Entonces tú tienes que hacer el ritmo de ese sonido y ya. Ahora hay otros que incluso te lo cuentan. Te dice 1, 2, 3 y cuando llega a 30 dice realice las insuflaciones. Ok, entonces son aplicaciones muy específicas que te dicen haz RCP a este ritmo y cuando llegas a 30 compresiones, ahora sí realiza las insuflaciones. Ok, pero esas son aplicaciones que existen, pueden descargarlas, pueden buscarlas, están en el Play Store, también están en Apple Store, si no me equivoco, y más, ok. Ahora, como ustedes están viendo, estos son procedimientos en un adulto con ambas manos. En un niño se hace el procedimiento con una sola mano y en un lactante se hace el procedimiento solamente con 2 dedos. Ahora, si se trabaja en una persona, se trabaja de esta forma. Si se trabaja entre 2 personas, podemos hacer la compresión con ambos pulgares. ¿Listo? Y ahí nada más estamos perfectos con el lactante. Ahora, cuando estamos hablando de lactantes o de niños, la profundidad ya no es de 5 o 6 centímetros, sino la profundidad es de 1/3 del tórax. Es decir, tengo que calcular el tamaño del tórax y solamente voy a presionar 1/3 del total del tórax. ¿Listo? Ahora son solamente lineamientos base que te dan. En ningún momento te dice, con una regla mide 1/3 del pecho y presiona esa cantidad únicamente. No, es un cálculo que tienes que hacer nada más, pero se recomienda que no sea menos y se recomienda que no sea más también. ¿Listo? Entonces, este por ejemplo es el espacio, perdón, este por ejemplo es el procedimiento para un lactante, como tal, con 2 dedos podemos hacer la presión torácica como tal. Ahora, ¿por qué este punto es el más importante? Y quiero regresar un poco atrás, antes de ir a las otras partes. Cuando hablamos de RCP de alta calidad, recuerden que hace rato les hablaba de los diferentes niveles de entrenamiento que hay en la RCP. Está el personal Lego, el personal de soporte básico de vida y el soporte básico avanzado. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que la mayoría del personal que se entrena en primeros auxilios y otras cosas más van a ser personal Lego. ¿Listo? Entonces, para personal Lego, lo único que tenemos que aprender es hacer compresiones torácicas, ¿ok? Y es, por ejemplo, lo que ustedes en algún momento tal vez han escuchado, si no se los hago escuchar, es la RCP solo con manos, ¿ok? ¿Esto por qué? Más allá de que ustedes crean que es por el contexto actual del COVID, la RCP solo con manos se ha ido llevando desde el año 2015, ¿ok? Desde el año 2015 se hablaba de que se podría hacer RCP solamente con las manos, de que se podría dejar de lado las insuflaciones en caso de que el personal que está realizando RCP no tenga el material o el conocimiento de cómo utilizarlo. ¿Por qué?
porque es mejor de que se hagan solamente compresiones a que el personal esté esperando el material o que no sepa utilizar el material y que esté haciendo un mal trabajo. En ese sentido, tenemos que tomar en cuenta de que las compresiones torácicas hacen lo que les dije, una respiración pasiva. A qué se refiere esto? De que no solamente estamos enviando como sistema de bombeo la sangre al cuerpo, sino de que también al hacer compresiones torácicas estamos creando una respiración pasiva lo suficiente como para que el paciente genere movimientos de inhalación y exhalación donde introduzca oxígeno y bote monóxido de carbono, por dióxido de carbono, perdón. Ok, entonces tenemos que tomar en cuenta ese punto. Entonces, la RCP solo con manos es buena y actualmente se la promueve mucho más que las otras. ¿Por qué? Porque las otras es para personal entrenado, personal del área de la salud y demás, pero el RCP solo con manos se va a todo el conglomerado de personas que están por fuera de esto. Amas de casa, taxistas, qué sé yo, señoras o señores que tienen mercados y demás. Entonces, esas personas pueden hacer el SP aprendiendo a realizar solamente con las manos. ¿Listo? Por eso este punto es el más importante. De estos 3 pasos, el más importante es circulación. El que debemos aprender como tal, ¿no? El siguiente paso es vía aérea, que si tenemos el material adecuado, vamos a hacer tanto el segundo como el tercer paso, tanto vía aérea como respiración. Cuando hablamos de vía aérea, hablamos de hiperextensión de la cabeza. Abrir la vía aérea con la maniobra de elevación del mentón. Entonces, pinzamos el mentón, ponemos la mano en la frente y empujamos, ¿ok? Hasta lograr esta posición que ustedes están viendo. ¿Esto por qué? Porque si mi paciente está en una parada cardiorrespiratoria, la tonicidad de la lengua va a desaparecer y eso va a hacer que la lengua se retraiga y caiga hasta el fondo. Entonces, nosotros al hacer el movimiento de hiperextensión de la mandíbula, o elevación del mentón, mejor dicho, lo que hacemos es levantar la lengua y desobstruir el paso hacia el pulmón, sí, el paso hacia los pulmones, para que el oxígeno ingrese directamente. ¿Listo? Y así no se vea obstruido. Para eso funciona esta maniobra. En lactantes, más allá de hacer el movimiento, tenemos que prever el tema de poner una franela o una toalla a la altura del inicio de la espalda para que genere esa nivelación. Como ustedes pueden ver aquí, la prominencia ósea del cráneo del bebé produce una obstrucción por la lengua. Abrir la boca y además realizar una excreción de cuerpos extraños o vómitos. ¿Listo? Debemos, para evitar que la vía aérea esté impermeable de este tipo de pacientes lactantes, debemos poner una compensación por la espalda, un paño, una franela, una toallita y demás, para que la cabeza se nivele. Esto pasa por, como dice, la prominencia del cráneo del bebé. Y el tercer paso son las respiraciones, las insuflaciones, es decir, restablecer la respiración mediante las insuflaciones. Abrir, una vez de que hayamos abierto la vía aérea, inicia la respiración boca a boca. ¿Cómo? 2 insuflaciones con espacios de tiempo. Con 2 dedos pinzamos la nariz y decimos 1, soltamos la nariz, volvemos a pinzar, 2, y volvemos a dar la insuflación. ¿Listo? Verifique que se mueva el tórax con cada respiración. Cuando yo insuflo, el tórax debe inflarse del paciente. ¿Listo? Eso pasa de verdad. Y yo tengo que buscar, si yo estoy haciendo insuflaciones, tengo que realizar. Ahora, este punto, si bien se les enseña, ¿es por qué? Porque en algún momento ustedes pueden realizar esto, Dios no quiera, pero en algún familiar. ¿Por qué? Porque en un familiar y ustedes sí lo harían, pero actualmente no se recomienda hacer la maniobra de respiración boca a boca, a no ser de que sea con un familiar, como les digo, ¿ok? Pero con una persona desconocida, que el otro y más, no se recomienda. ¿Por qué? Vía de transmisión de enfermedades, ¿listo? Y como les digo, no es por lo que se vive actualmente, sino que desde el 2015 ya se estaba empezando a descartar el uso de respiración boca a boca. ¿Listo? Y ahora pues se lo descartó del todo bajo esas recomendaciones. ¿Por qué?
Porque generar esta respiración boca a boca, si no es un familiar tuyo, genera demasiada duda expectativa. Incluso si tienes el barbijo puesto, si tienes una servilleta, si tienes un paño, un pañuelo que cubre la cara del paciente, sigue siendo un riesgo. ¿Ok? En lactantes, por ejemplo, lo que se hace en lugar de cubrir solamente la boca, vamos a cubrir boca, nariz, en lactantes. Y vamos a insuflar ahí por la cercanía que tiene la nariz con la boca. Entonces, para la RCP tenemos estas técnicas de ventilación. Boca a boca, que es entre adultos, boca y boca nariz, que es a un lactante, y boca máscara o boca válvula máscara, que son los dos más ideales, ¿ok? Que hay tanto para adultos, pediátricos y lactantes. Pero el problema con estos es que necesitas el material adicional. Por eso no se lo enseña en capacitaciones a personal lego como tal. ¿Listo? ¿Por qué? Son estos, por ejemplo, esta es la mascarilla de rescate o la boca máscara. ¿Ok? El método de boca máscara es una máscara de rescate o mascarilla pocket en la cual tiene una cámara unidireccional en la cual solamente va a permitir el ingreso de oxígeno hacia el paciente y no así que este se disipe. Y este, por ejemplo, es el bolsa válvula máscara, que muchas personas lo conocen como el AMBU o el BBM. ¿Ok? Entonces, para utilizar este debemos asegurar con una forma de C con nuestros dedos, fijar hacia el rostro del paciente y para extender la cabeza e insuflar la bolsa, es decir, agarrar la bolsa y apretarla un poquito nada más, no completamente. ¿Listo? Entonces, en este sentido, tenemos que la sistemática del RCP tiene estos tres pasos: circulación, vía aérea, ventilación. Pero depende mucho el nivel de entrenamiento para hacer los tres pasos o solamente uno. Si soy un personal lego, es decir, no soy del área de la salud, no trabajo en un sistema de emergencias, no trabajo con ninguna institución que brinde este tipo de servicios, no tengo el material ni la capacitación, solamente me voy a basar en hacer compresiones, lo más sencillo que se pueda. ¿Listo? Y si hago compresiones, estoy todavía con muchas posibilidades de salvarle la vida a la persona. Ahora, cuando hacemos las compresiones según la sistemática de RCP, es decir, hacemos los tres pasos: compresiones, vía aérea y ventilaciones, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que recuerden, debemos comprimir el pecho de 100 a 120 compresiones por minuto, ¿ok? Pero hay algo que se conoce como ciclo del RCP. Son 30 compresiones y 2 insuflaciones. ¿Listo? Esto es, repito, dentro de la sistemática del RCP. En el RCP solo con manos solamente voy a hacer compresiones. En cambio, en la sistemática voy a hacer ciclos de la RCP. 30 compresiones, abro vía aérea, 2 insuflaciones. 30 compresiones, abro vía aérea, 2 insuflaciones. 30 compresiones, abro vía aérea, 2 insuflaciones. Y listo, ¿ok? Entonces, esto se conoce como ciclo del RCP. Cada 30 compresiones, 2 insuflaciones es un ciclo. Ahora, cuando nosotros hacemos 5 ciclos, es decir, 30 compresiones, 2 insuflaciones, 30 compresiones, 2 insuflaciones, 30 compresiones, 2 insuflaciones, 30 compresiones, 2 insuflaciones y 30 compresiones, 2 insuflaciones, se habla de que hemos hecho una serie del RCP. ¿Listo? Una serie, 5 ciclos. 5 ciclos, una serie. ¿Ok? Un ciclo, 32. 32, un ciclo. Y listo. Entonces, cuando yo termino de hacer una serie de la RCP, dice que tal vez, bueno, que debería, mejor dicho, revisar de nuevo mi paciente si está consciente, si respira o tiene circulación. Si sigue estando en la misma situación, continúa haciendo RCP. ¿Entendido? Hasta aquí tenemos la información básica sobre el RCP. Luego vienen, a ver, volvamos a este punto. Como les habíamos dicho, tenemos nosotros como personal lego participación en estos primeros dos eslabones, tanto en reconocimiento y activación del sistema de emergencia, como también en la RCP de alta calidad. A partir de la desfibrilación ya es un entrenamiento tal vez mucho más avanzado, ni tanto en la desfibrilación, pero sí en el resto, porque la desfibrilación es un elemento, es un desfibrilador externo automático, que es una maletita que es más pequeña que una laptop, en la cual viene en un estuche y viene un pequeño gel, vienen 2 paletitas y viene el elemento como tal, el DEA.
¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Agarrar, ponerle gel a las paletitas y las mismas paletitas te dicen en qué parte del cuerpo van. Una va aquí al centro, la otra va a un costado y te dicen, esta va aquí, esta va acá. Listo, entonces una vez que lo pones, lo conectas al DEA, enciendes el DEA. Como el DEA es un desfibrilador externo automático, ¿qué es lo que hace? Lo prendes y te dice, empezando a analizar el ritmo y analiza el ritmo. Y si este ritmo es desfibrilable, es decir, que es recomendable que se haga una descarga eléctrica para el problema que tiene el paciente, te va a decir automáticamente, el ritmo es desfibrilar, preparando descarga. Entonces tú sigues haciendo RCP mientras te habla. Descarga lista, aléjese. Tú dejas de hacer RCP, te alejas y dice realice la descarga. Y hay un botoncito que está casualmente, de hecho ese botoncito de los DEAs tiene casualmente este símbolo. Presionas ese botoncito y ¡tan! Ya le dio la descarga. Suena ¡tit! Y listo, le dio la descarga. Y automáticamente, perdón, y seguidito de eso te dice, realice, continúe con las maniobras de reanimación. Y ya. ¿Me hago entender? Entonces, en ese sentido, el desfibrilador externo automático ayuda bastante. El entrenamiento, como ustedes han visto, tampoco es como que sea tan difícil de usar. El problema es encontrarlos en nuestro contexto. Al menos aquí en Bolivia, encontrar un DEA en lugares donde debería haber un DEA es medio complicado. Pero la idea no está en decir, uy, es que aquí no hay y demás, sino la idea está en tal vez en algún momento generar conciencia a tal nivel de que se pueda en algún momento contar con este material en los lugares de afluencia masiva, como supermercados, centros comerciales, aeropuertos, universidades y demás, ¿ok? Entonces, sí debería contarse con estos elementos. Genial. Ahora sí, pasaremos a responder preguntas del chat. Gracias por el seminario. Buenas tardes, Pachabol. ¿Cómo se puede ayudar cuando una persona se desmaya en la calle? Debe ser. Y no hay nada a tu alrededor. Ok. Si es un desmayo, va a pasar en 5 minutos. Lo ideal que se hace con una persona que se desmayó, si estamos al aire libre, perdón, al aire libre, llevarlo a una sombrita, hacer que repose, poner algo sobre la cabeza, perdón, por debajo de la cabeza para que acolchone la cabeza. Si es que hay prendas muy ajustadas, desajustar las prendas y esperar a que el desmayo le pase a la persona. En 5 o 6 minutos esa persona va a despertar y todo va a estar normal. ¿Qué pasa si estoy dando RCP y el paciente muere en ambulancia o hospital? ¿Tendrá algún problema por brindarme ayuda? Si estás dando RCP, el paciente ya está muerto. En palabras muy crudas, sí, lo lamento, pero sí, si estás dando RCP es porque tu paciente está en una parada cardiorrespiratoria. Eso ¿qué quiere decir? Que el corazón y pulmones no están funcionando. Y eso es un paciente fallecido. ¿Ok? Entonces, no. De hecho, hay leyes que protegen este tipo de acciones siempre y cuando se demuestre que se han hecho bien. Si yo tengo entrenamiento, si yo sé hacer RCP, pero si hago RCP así por saber o por hacer, sin entrenamiento y demás, es que tampoco podría realizarlo como tal. Por eso siempre es bueno buscar entrenamientos sobre reanimación cardiopulmonar. ¿Listo? Si una persona está sola y se atora comiendo algo, ¿cómo puede autoayudarse? La automaniobra de Heimlich. Si quieres, enseguida se las muestro, si me dan un tiempito. Se conoce como la automaniobra de Heimlich, pero les explico ahorita. ¿Qué pasa si se rompe la costilla al hacer RCP? Se sigue haciendo RCP. Ahí ustedes tienen que tener una balanza de riesgo-beneficio, es decir, lo dejo así tal como está para no romperle costillas, pero ya está fallecido, o intento salvarle la vida, pero con una costilla rota que se le puede sanar después. Depende de ustedes. ¿Listo? ¿Qué es el momento de romper una costilla? Lo mismo, ¿dónde puedo medir el pulso de una persona gordita para saber qué es en el cuello igual? En el cuello, sí. La arteria carótida es tan fuerte que ustedes, si la presionan, la sienten igual. O la arteria braquial muchas veces también te puede ayudar. Lo más cercano al corazón tiene que ser. Mm, ¿Cómo se debe proceder siendo quemado, ya inconsciente en la cabeza? Después de insuflar, ¿cuánto tiempo espero para contener las compresiones? De inmediato. Terminas de insuflar y vas directo a compresiones torácicas. Tiene que ser el menor tiempo posible. Traumatismos, creo que debería solo activar el llamado de emergencia. No sé si me equivoco. En traumatismos, creo,
Se debería solo activar el llamado de emergencia. No entiendo el comentario ni la pregunta. Estamos hablando de RCP. Buenas tardes, ¿cómo se hace para registrarse? Bla, bla, bla. Una vez de que manden el link, bla. ¿Cómo podemos saber si estamos insuflando bien? Tenemos que observar el pecho. Tiene que haber movimiento. Tiene que haber elevación del tórax. ¿Listo? Lo correcto es decir bolsa, válvula, máscara. Sí, o BBM. Ambu es una marca comercial. Eso sí es la marca comercial. En la posición de las manos, ¿podría recalcar, por favor? Ok, la posición de las manos es esta. La de abajo abierta, la de encima entrelaza. ¿Listo? Desmayo e inconsciencia. La inconsciencia generalmente se va al tema de... hay niveles de conciencia como tal. ¿A qué me refiero? Un desmayo es pérdida de la conciencia como tal. ¿Ok? Es decir, el paciente va a estar dormido o va a estar con los ojos cerrados, no va a responder a estímulos es decir, la respuesta a estímulos es que en algún momento tú le haces algún estímulo y despierta. Y eso es que estaba dormido. En el desmayo no va a haber esta respuesta a estímulos. Ahora, la inconsciencia es algo mucho más marcado, porque el desmayo es ese breve periodo de inconsciencia que no dura más de 5 o 6 minutos. Ahora, se dice que la inconsciencia puede estar en un estado de mucho más tiempo como tal. Y la persona tampoco va a tener respuesta a estímulos y incluso se puede definir por grados o niveles, midiendo la escala de Cohen de Glasgow o el LABDI incluso, o incluso hacerle preguntas a una persona que está despierta, pero puede estar hasta cierto punto inconsciente. ¿Por qué? Porque no se ubican en las tres esferas espaciales, que es tiempo, espacio y persona, tiempo, lugar y persona, perdón. Ok, entonces no sabe dónde está, no sabe qué día o hora es, no recuerda cómo se llama, entonces eso también es parte del concepto de inconsciencia como tal. ¿Listo? Si el paciente se ahoga con algo, ¿harías lo mismo? Sí, la RCP funciona para ahogamientos. ¿Se podría hacer una traqueotomía? No, porque eso no eres personal de salud. Si eres personal de salud, ¿sabes cómo hacerlo? Pues bien puede. Los que no son personal de salud no pueden hacer una traqueotomía, es un procedimiento invasivo. En primeros auxilios no se hacen procedimientos invasivos, o por si acaso. Genial, súper. No hay más preguntas referentes al tema. Hay otras preguntas que sí son tal vez un poco salidos del contexto, pero hasta cierto punto se podría responder. Lamentablemente el tiempo es corto como tal, pero a ver, si tenemos una espina de pescado atorada, pues eso se va a salir con el tiempo. No se va a quedar ahí con toda su vida. Y si se queda 1 o 2 días, llévalo al médico. En primeros auxilios no es como que te puede decir, sí, métele una pinza y sácale la espina del pescado. No. Si no se pierde sola, si no desaparece sola con el tiempo, llévalo a un hospital. Una espina tampoco te va a ocasionar una obstrucción de vía aérea completa. Entonces, no hay ningún tipo de riesgo. Si es molesto, sí, pero no hay un riesgo vital ahí, ¿ok? Y lo puedes llevar a un hospital. Si es que continúa ahí al día siguiente, al otro día y demás, lo llevas al hospital y ahí lo van a ayudar. ¿Listo? En casos de epilepsia, si es un caso de epilepsia, llévenlo al médico. Ahora, muy diferente si me dices un caso de convulsiones. ¿Por qué? No todo el que convulsiona es epiléptico. Mucho ojo con eso. ¿Listo? Las convulsiones es otra cosa. Y cuando una persona convulsiona, es sencillo. No tienes que hacer nada mientras convulsiona, más que acolchonar la cabeza. Nada más. Termina el periodo convulsivo, abrigas al paciente, lo pones de costadito, esperas a que se despierte y cuando despierte recién puedes hacer tal vez más acciones. Antes no se puede hacer nada más. No se agarran los brazos, no se cohíbe los movimientos, no se mete las manos en la boca, no se mete ningún objeto en la boca de la persona que está convulsionando porque son riesgosas todas esas acciones. ¿Listo? Y esas eran las dos preguntas que vi que estaban como fuera de contexto. ¿Y el procedimiento es igual para el comienzo nuevo? Sí, el mismo. Bueno, de todas formas, agradecerles a todos su participación, sus preguntas. Siempre estamos constantemente haciendo este tipo de ponencias, de seminarios de la mano de Pachabol para poder realizar cursos y demás. Y pues esperemos que en algún momento ustedes también puedan inscribirse a los cursos de primeros auxilios elementales y RCP.
y también a los ciclos de capacitación que tiene Pachabol como tal, ¿no? Son ciclos completos en los cuales te enseñan de distintas cosas, todas útiles dentro del mundo de la ingeniería industrial, seguridad ocupacional como tal, ¿no? Entonces, agradecerles por el tiempo, agradecerle una vez más a Pachabol por la invitación y pues estamos predispuestos para una siguiente oportunidad. Gracias a todos y saludos. Muchas gracias, estimado Ulises, que tenga muy buena tarde.